Si tú crees que tú puedes ser el capitán de tu destino, ¿verdad? El dueño de tu destino, el capitán de tu alma, sin considerar a Dios, entonces esto se convierte en una afrenta para Dios. Se convierte en una afrenta para Dios. Y aun cuando le hemos enseñado a nuestros hijos con mucho orgullo, hijo, no te preocupes, mira, tú eres el capitán de tu destino. Lo que te pasó ayer, tú empiezas a echar ganas hoy y entonces tu futuro va a ser buenísimo. Este poema es una afrenta para nuestro Dios porque asevera el hecho de que solo nosotros podemos determinar nuestro destino y nadie más. Asumiendo que ni siquiera Dios puede o tiene inferencia en nuestras vidas, ya que todo recae en nosotros. Hoy estamos viviendo un tipo de sociedad en el que no tengo que contarles. Es una sociedad que se está depravando, es una sociedad que se está desquebrajando, que cada vez se está cayendo más, se está rompiendo más. Y esa sociedad es el fruto de muchas gentes que pensaron que su idea o su forma era mucho mejor que la forma anterior u otras formas, y han decidido depender en ellos mismos y en sus propias habilidades para generarse un futuro mejor. Incluyente, un futuro donde todos sean considerados, donde los deseos de la gente sean considerados, y hemos caído en considerar los deseos de la gente aun cuando estos deseos son depravados. Pero creemos que somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma. Hoy quiero hablarte del nombre Adonai. Hoy quiero hablarte de este nombre que es impresionante, que es hermoso. Es uno de los nombres de Dios. Hemos venido hablando acerca de esta serie de predicaciones en donde hemos estudiado que hay más de 80 nombres, ¿verdad? En la Biblia, a través de los cuales Dios escoge revelar su multicarácter, su multipersonalidad a nosotros. Él, como un solo Dios, como este Dios trino, decide a través de diferentes nombres revelarnos su carácter y revelarnos sus atributos y revelarnos quién es Él y cómo es Él. ¿Para qué Dios hace esto? ¿Por qué es importante que tú y yo conozcamos los nombres de Dios? Porque Dios revela sus nombres en circunstancias específicas, bajo situaciones específicas, en tiempos específicos, para que la persona a la cual le revela su nombre pueda tomar ese nombre y creer en Dios y caminar y llevar a cabo el destino que Dios ha marcado para su vida, empoderado por Dios. No es una persona sola tratando de descubrir su destino o para qué existe, sino es Dios dictando nuestro destino y empoderándonos para que nosotros llevemos a cabo a través de nuestra obediencia el destino que Dios nos ha dado. Es súper importante que lo entendamos. El nombre Adonai es como Elohim, así como Elohim es un nombre plural. Se me está pegando lo puertorriqueño porque ayer estuve con bastantes. Es un nombre plural, ¿verdad, brother? Con toda tu familia les empecé a hacer bromas de los puertorriqueños y se me empezaron a quedar viendo así feo. No era cierto, es de broma. Me dijeron tranquilo. Y ok. Es usado más de 300 veces en la Biblia, ¿verdad? El significado de este nombre nos revela algo increíble. Nos revela que Dios es el dueño de todas las cosas. Tú y yo no podemos llegar a experimentar a Dios y experimentar el placer de poder llevar a cabo su propósito en nuestras vidas si primero no lo conocemos como Adonai. Hemos venido hablando acerca de Elohim, el Dios creador, el Dios poderoso, ¿verdad? Este Dios trascendente, inminente, personal, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Hemos venido hablando de todas estas cosas que Dios nos revela a través de su nombre Elohim. Hablamos acerca de lo que Dios nos revela en el capítulo 2 de Génesis, versículo 35, como Jehová, ¿verdad? El Dios que se revela a sí mismo, el Dios que se muestra a sí mismo, el Dios en el cual no hay pasado, ¿verdad? Ni presente, ni futuro, más bien no hay pasado ni futuro, simplemente Él habita en el presente, ese Dios que determina y que controla y que tiene todo bajo su poder. Ese Dios hablamos y hoy quiero que hablemos acerca de Adonai y quiero hablarte acerca del contexto de este nombre. Habla de cuando se hablaba la palabra Adón, que es donde viene la palabra Adonai en hebreo, la palabra Adón describía a un hombre que tenía esclavos.
a un hombre que tenía esclavos. Ahora, la Biblia, Dios está en contra de la esclavitud, que quede bien claro todo eso. Pero la costumbre en ese tiempo es que había gente que tenía esclavos. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Y debido a que era dueño de ellos, este Adón, que era dueño de ellos, tenía la responsabilidad de cuidarlos. La responsabilidad de cuidarlos. Tenía la responsabilidad no solamente de cuidarlos, sino también de protegerlos. Tenía la responsabilidad de guiarlos, de proveer para ellos. La historia nos ha enseñado una interpretación del término esclavitud muy incorrecta, donde se abusa, donde no se respetan los derechos de las personas, donde se abusa sobre de ellos, ¿verdad? Donde simplemente son una cosa más a la cual tú puedes disponer, aún sentenciarles a muerte o determinar su forma de vida. Esto es lo que vimos en la historia de la humanidad, pero tenemos que entender que Dios desea que tú y yo definamos las palabras o los conceptos no por lo que dice la sociedad o por lo que dice la historia, sino por lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo? Dejemos que la Biblia defina. Si la Biblia es la escritura en la cual fundamento mi vida, en la cual me paro, voy a dejar que la escritura sea la que defina los términos y los conceptos en mi vida. Amén. ¿Están conmigo? Bueno, estos esclavos, ¿verdad? Esta persona, Adón, era la persona que tenía esclavos, que tenía la responsabilidad sobre de ellos de cuidarlos, de protegerlos, de guiarlos y de proveer para ellos. En otras palabras, él era el amo y yo era suyo, ¿ok? Él era el amo de aquello que él poseía. Por lo tanto, cuando Dios revela su nombre en la palabra como Adonai, lo que está diciendo o lo que está haciendo es que se está revelando a nosotros como el dueño. Levanta su mano derecha y dice: Señor, tú eres mi dueño. Dile: tú eres mi dueño. Señor, tú eres mi dueño. Ahora, es importante bajo qué circunstancias Dios revela esta palabra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vamos a ver? De hecho, en el Salmo, en el capítulo 97, versículo 5, dice: ante el Señor, dueño de toda la tierra. Di conmigo: dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera ante Dios. ¿Qué está diciendo este versículo, este pasaje? Lo que podemos entender en este versículo es que Dios no solo es Elohim, el creador de todas las cosas, ¿verdad? Sino también Adonai, o sea, el dueño de todo aquello que Él creó. Tú y yo fuimos creados por Dios. Solamente hay un creador y nosotros fuimos las personas creadas por Él. Dios, en su grandeza, en su gracia, en su misericordia, transfirió a nosotros algunos atributos, algunas características, ¿verdad?, que tú y yo podemos tener de Dios. Se llaman los atributos transferibles de Dios. Pero hay otros atributos que son intransferibles. ¿Cuántos aquí hay omnipresentes? ¿Cuántos de aquí hay omnipotentes? ¿Cuántos de aquí hay omniscientes? Nadie. Esos son atributos intransferibles de Dios. Pero hay atributos transferibles de Dios, que hablar, comunicarte, ¿verdad? Todo eso, tener sentimientos, son atributos que Él nos dio. Y siendo Él nuestro creador, nosotros representamos quién es Él. ¿Quién es Él? Ahora, Dios es el dueño. ¿Están conmigo? Dios es el dueño. Él es el dueño, Adonai, el que toma, y esto es muy importante, el que toma responsabilidad ¿de quién? De su creación. Di conmigo: ¿de quién? De mí. Dios tiene que tomar responsabilidad sobre ti. De hecho, cuando Él se revela ante ti como Adonai y tú le aceptas como Adonai, ¿verdad? Dios está diciendo: ahora yo soy responsable de tu vida, de tu entrada, de tu salida, de tu principio y de tu fin. Por eso la palabra de Dios dice: aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Porque en el momento que tú le diste tu vida a Cristo, en el momento que tú le diste tu vida a Dios, aunque tú no estuvieras consciente de su nombre Adonai, aunque tal vez no estuvieras consciente de su nombre Elohim, aunque tú tal vez no estuvieras consciente de su nombre Jehová y todos los nombres que son revelados en la Biblia, Él dice: yo me voy a empezar a revelar a ellos, pero yo soy en mi plenitud, en totalidad. Soy Elohim, soy Jehová y soy Adonai sobre de ellos. Por lo tanto, lo que yo empecé lo voy a terminar, porque no depende de ellos, es mi responsabilidad. Proveerles, cuidarles, amarles, guiarles, protegerles. ¿Me están siguiendo?
Qué impresionante, ¿no? ¿Les gusta esto? Es impresionante. Ahora, de hecho, cuando tú y yo leemos la Biblia, podemos ver que los apóstoles se refieren a sí mismos como esclavos de Dios. Lo puedes ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro se llama un esclavo, un siervo del Señor. Lo hace también Pablo en Romanos en el capítulo 1, versículo 1. O sea, lo que están diciendo es que alguien más era dueño de ellos. Cuando ellos se presentan y le escriben las cartas a la iglesia, lo que ellos están diciendo es: yo te escribo bajo la autoridad de mi dueño y de mi Señor, y yo reconozco que lo que escribo, que lo que hago, que mi llamado, que mi servicio no es un servicio que yo estoy ejecutando porque soy muy bueno, porque soy muy lindo, porque soy muy guapo. Lo estoy haciendo porque mi Señor, mi maestro, me está mandando a hacerlo. Entonces ellos tenían que decir: yo, Pablo, yo, Pedro, siervo del Señor, esclavo del Señor, estoy ejecutando la obra que Dios me está llamando a hacer. ¿Me voy explicando? Di conmigo sí. Y si no, di sí también. No, no es cierto. Si no, no, dime no y lo vuelvo a repetir. O sea, que su amo era Jesucristo. Jesucristo. Ahora, este término, yo sé que las mujeres van a empezar así como que, ay, pastor, también que íbamos. Pastor, también que íbamos. Este término es usado en el matrimonio, ¿verdad? Pero entendamos algo: cuando Dios habla de la mujer, no habla como una segunda persona que tiene menos importancia que el hombre, porque el hombre es la cabeza. Cuando la Biblia nos habla de que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, ¿verdad? O que la mujer, ¿verdad?, está ahí a un lado, no significa que el hombre es más importante que la mujer o que tiene más injerencia que la mujer. No, Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 al 28. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Lo que la Biblia nos habla son de funciones. Di conmigo, funciones. ¿Verdad? Yo soy predicador, ¿verdad? Pero cuando yo quiero arreglar mi casa, yo no puedo ponerme a hacer el piso porque me queda chueco, aunque intente, ¿verdad? Entonces viene gente bien linda y me ayudan, ¿verdad? Vienen y me ayudan, vienen y me ayudan. Y órale, vamos a hacerle así, vamos a hacerle acá. ¿Por qué? Porque yo sé mis limitaciones. ¿Están conmigo? Dios nos dio habilidades a los hombres, ¿verdad? Pero también tenemos limitaciones, igual de la misma forma la mujer. Entonces son funciones, y cuando cada quien opera de acuerdo a su función, hay armonía en el matrimonio. ¿Ok? Este término, habiendo dicho esto, este término es un concepto que también se usa en el matrimonio en 1 Pedro capítulo 3 versículo 6. Vean lo que dice. Dice que Sara llamó a Abraham Señor. Yo luego volteo con mi esposa y le digo: dime Señor, mi amor. Me siento como de 3 metros. Pues me salen así músculos de repente. ¡Pum! ¡Pum! Y así, ¡pum! Así como que dice: ay, ¿verdad? Pero nunca me dice. Pero bueno. Pero yo me imagino que así me sentiría. ¿Cuántos de ustedes les dice Señor su esposa? A ver, ¿cuántos? Y todos. Sin miedo al éxito, papá. Ok, ¿están conmigo? Pero se usa en el matrimonio, ¿verdad? Sara le llamó Señor, Kyrios, ¿verdad? Que es el hebreo, ¿verdad? Que corresponde, ¿verdad? Kyrios, que es el equivalente, que es el equivalente al Nuevo Testamento de la palabra Adón del Antiguo Testamento. Kyrios en el Nuevo Testamento, que es usado en singular, no en plural, porque Dios es plural, Dios es Adonai. Pero los señores, el término, el concepto era Adón. Di conmigo Adón. ¿Ok? Entonces Sara le llamó a Abraham Adón. Y Abraham dijo: sí, dime princesa. ¿Ok? ¿Están conmigo? Para referirse a una persona que era su amo. Ahora vean esto. Las buenas noticias acerca de este tipo de término es que, aunque significa maestro o dueño, también denota que este amo y este dueño es el responsable de aquello que posee. Vean esto. Un hombre le preguntó a su nuera: oye,
Fíjate que me gustaría hacer esto y aquello y todo esto, y de repente la nuera le dijo al suegro, ¿sabes qué? Déjeme platico con su hijo primero para ver qué vamos a hacer. Y el hombre le dice, oye, pero no te cansas de tenerle que preguntar a tu esposo, de que diga, de que, pues no te cansas de eso, no es incómodo para ti. Y de hecho la chava, la mujer, le contesta, y ¿sabes qué? La verdad no, al contrario, lo prefiero. Prefiero hacer eso. Y ella contestó, ¿por qué? ¿Pero por qué prefieres hacer esto? Dice, porque Él es responsable. Él es responsable. Y hombres, muchos de nosotros queremos ejercer autoridad sobre el matrimonio, pero no somos responsables. Tal vez somos proveedores de la comida, tal vez somos proveedores del carro, de la casa, pero no somos proveedores en el área espiritual de nuestras casas. Ni somos proveedores en el área anímica y emocional en nuestras casas. Entonces somos proveedores en algunas áreas y queremos el reconocimiento de ser Señor cuando no cumplimos el término. ¿Están conmigo? Ella dijo, sí, si hay un problema, pienso en Él, voy con Él. Si hay una situación difícil, pienso en Él. Como pueden ver, no solo se trata de estarte pavoneando, ¿verdad? Porque eres el Señor, tenemos que ser el Señor responsable de la casa que Dios nos ha dado. Tenemos que ser responsables, tenemos que hacernos responsables de nuestro rol como esposos y no solo usar el término. Dios te ha hecho Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen, oh, yes, soy Señor? Ok, súper bien. De hecho, aquí hay muchas mujeres que se casaron con su esposo porque ese esposo prometió ser un proveedor, ser un líder, ¿verdad? Ser proveedor, ser protector y ser un líder en su casa. ¿Verdad que sí? Aunque y le supieron vender el mensaje y a la mera hora, pues a lo mejor no lo están haciendo muy bien. Pero, ¿verdad? Pero se casaron por eso, porque tenían una expectativa, ¿verdad? Acerca de eso. Pero tenían el concepto claro. Ahora, como maridos, no podemos apropiarnos del título y desechar la responsabilidad. No podemos hacer eso. Tenemos que ser los sacerdotes de nuestra casa. Tenemos que hacer esto. ¿Por qué les digo estas cosas? ¿Por qué? Porque esto describe el nombre Adonai. Porque cuando tú y yo hablamos de Adonai, estamos hablando de este Dios que se hace responsable de su creación. Y si Dios en su función te puso y me puso como cabeza de mi casa, tengo que tomar la responsabilidad y no solamente el título. No puedo demandar el título de mi esposa si no la he inspirado a llamarme Señor. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos de los hombres dicen, híjole, mandé? ¿Ok? ¿Están conmigo? Cuando Sara llamó Señor a Abraham, la verdad, lo que verdaderamente estaba diciendo es, tú eres el responsable de mi vida. Tu función dentro del matrimonio es la de proteger, proveer y precedir, o sea, dirigir. Las tres P's, proveer, proteger y precedir. ¿Quién es el que precede? El que guía, ¿verdad? Entonces las tres P's, esa es nuestra responsabilidad, hombres. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, Dios como Adonai, pasemos a puntos más contentos. ¿Sí? Eso es bueno. Y la veo difícil que te levantes de eso, José Luis, la verdad, después de lo que dijiste. Ok, cuando la Biblia habla de Dios como Adonai, lo que está diciendo es que de manera de que Dios es dueño de todas las cosas, por ende, Él es responsable de todas las cosas. Ahora, hay implicaciones en este nombre. Si Él es dueño de todas las cosas, ¿qué significa? Que tú y yo no somos dueños de nada. Esto no es una sociedad, no es que digas, Dios, pues mira, aquí sí yo y aquí sí tú, y vamos a ponernos de acuerdo. Dicen, no, yo soy Adonai. Y tenemos que conocer a Dios como Adonai porque hay una gran bendición en conocer a Dios como Adonai. Cuando presumes que eres dueño de algo y verdaderamente no lo eres, estás en problemas porque estás en una posición que no es tuya. ¿Les cae el 20? ¿Cuántos de nosotros decimos esto? Yo soy esto es lo que yo poseo, esto es mío y no es tuyo? ¿Cuántos han conocido a gente que se pavonea de tener cosas que no son de ellos? Y cuando los cachan, ¿qué pasa?
Es lo mismo con nosotros. Si Dios es el Dios creador, el dueño de todas las cosas, Él es el dueño, y eso significa que yo no lo soy, pero yo soy un administrador de su gracia. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Es por ejemplo, ¿no les ha pasado a algunas personas que piensan que son dueñas de cosas que te pertenecen a ti? ¿A alguno les ha pasado que ha conocido gente que piensa que son dueños de las cosas que te pertenecen? ¿Alguien? Se llaman hijos. Son unas cositas así, bien bonitas de chiquitos. Bien bonitas. Bonitos, chiquitos, chillones. Algunos nos gustan ya más cuando ya no chillan. O dormidos. Algunos les gustan lejos de ellos. Ay, ¿no? Bueno, estos niños creen que tú eres o que tu casa es de ellos. Que tu carro es de ellos. ¿Verdad? Viven en tu casa, pero no pagan la renta ni pagan el mortgage, la hipoteca. Viven en tu casa, se comen tu comida porque piensan que son de ellos. ¿Verdad? Y luego yo les pregunto, hijo, ¿me amas? Dice, sí, papá. Y le digo, ¿por qué comes como si me odiaras? O sea, ¿qué onda con tu vida, hijo? No se pasen. Vamos al restaurante y le digo, oye, pues aquí compartimos el arroz. No, es que a mí no me gusta comer del plato de otros. Ay, pues cómpratelo tú, ¿no? ¿Verdad? En otras palabras, muchas veces su manera de actuar implica que están quitando la posición del dueño sobre las cosas. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando venimos delante de Dios y queremos decirle, es mi matrimonio, es mi vida. Son mis hijos, no te metas. Es mi tiempo, es mi dinero. Cuando realmente simplemente somos usuarios de las cosas que Él nos ha provisto. Y nuestros hijos son usuarios de las cosas que les hemos provisto. Y no tiene nada de malo. Qué bueno que mis hijos se sientan dueños de su casa y de los carros y de la comida. Qué bueno, pero que estén conscientes quién es el dueño. Porque eso trae agradecimiento. Y hay mucha gente desagradecida. Es un principio que Dios nos está dando. Es un principio que Dios nos está enseñando. Hay un problema con la creación. Hay un problema con la creación debido a esto. Y Dios tiene un problema con la creación. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas que creó. El problema es que nos ha creado a nosotros y nosotros pensamos o queremos actuar como si nosotros fuésemos dueños de aquello que creó. Y entonces empezamos a tomar decisiones, empezamos a tener ideas, empezamos a tratar de hacer cosas o vivir según nosotros felices. Hemos descubierto la forma o la manera o el método o la filosofía y nos empezamos a desubicar, a desenfocar y entonces empezamos a cosechar el fruto de nuestras malas decisiones. De nuestra ausencia de Dios en la vida. En otras palabras, no hemos entendido su nombre como Adonai, que nos revela que Él es el dueño y el amo de aquello que ha creado. Todos hemos recibido a Jesús, tenemos una relación con Dios, hemos recibido y hemos entrado en comunión con Jehová, el Dios que se revela a sí mismo. Hemos entrado en relación con Él. El problema es que no le hemos reconocido como Adonai. Queremos el poder de Elohim, queremos la relación con Jehová, pero no queremos darle la autoridad a Adonai. Este es el concepto de su nombre, es un concepto de pertenencia y es el tercer nombre que Dios revela. Es el tercer nombre que Él revela. De hecho, fue usado por primera vez en Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de esto, la palabra del Señor con mayúsculas. ¿Se acuerdan que les había dicho la palabra Señor con mayúsculas? Significa que está hablando de ¿quién? Jehová. Di conmigo, Jehová. El Dios que se revela a sí mismo. Entonces, la palabra de Jehová vino a Abraham en una visión y le dijo, no, ¿qué? Temas, Abraham, yo soy tu escudo y es muy grande y será muy grande tu recompensa. Déjenme les platico qué está pasando con Abraham cuando Dios le dice esto en el capítulo 15, versículo 1. Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser una gran nación y que él iba a tener un hijo fuera o que iba a tener un hijo en su vejez.
A los 100 años le dijo, tú vas a tener un hijo, aunque no puedes, aunque creas que no hay nada, tú vas a tener un hijo. Yo te voy a hacer una gran nación. Dios le prometió a Abraham como Jehová, el Dios que se autorrevela. Dios le dijo, yo soy el Dios que me autorrevelo y yo te estoy prometiendo esto. Vean esto, pongan mucha atención. Cuando tú y yo vamos a la iglesia y escuchamos el texto, escuchamos la palabra de Dios, nos explican la palabra de Dios y lo entendemos, di conmigo, lo entiendo. Cuando lo entiendo, cuando lo comprendo, cuando me cae el 20, como decimos, ¿verdad? Cuando nos cae el 20, ¿qué significa? Que Jehová se ha revelado a ti. Porque Jehová es el que se revela a sí mismo. Entonces, cuando leemos la palabra y entendemos la palabra, lo que está pasando es que Dios se está revelando a ti como Jehová. ¿Por qué? Porque el que te revela la palabra no soy yo que la predico, sino es Dios, el cual habla a través de nosotros y llena nuestra boca y habla a través de cualquier persona que le teme y que quiere ser usado por Dios, ¿verdad? Dios habla y entonces al entenderlo es Dios revelándose a ti mismo. Lo que estás teniendo es una relación con Jehová. ¿Estás conmigo? Qué interesante, ¿no? Vienes a la iglesia, te cae el 20, así que ahorita todos que están diciendo, ay, sí es cierto, Dios se está revelando a ti mismo. No es la habilidad del predicador o no es la habilidad del orador, no, es Dios escogiendo ese tiempo, este instante para revelarse. Por eso la Biblia dice, no te dejes de congregar, porque en esos momentos donde dos o más están reunidos, Él está ahí y Él está mostrándose. Cuando tú te dispones en tu casa a tener un tiempo de intimidad con Él, lees la palabra, estudias la palabra y te cae el 20, es Dios revelándose. ¿Qué cañón? Es Dios hablando, es Dios mostrando. ¿Verdad? La entendemos, es Dios que se autorrevela. O sea, tuviste en ese momento un encuentro con Él porque a Él le plació revelarte su palabra. ¿No te gusta eso? Que a Dios le plazca y que digan, hoy los voy a llevar a la iglesia y les voy a revelar esto. ¿No le puedes dar un aplauso a Jesús por eso? ¡Qué impresionante! Ahora, cuando Abraham recibió esa revelación, hizo algo. Inmediatamente se mudó a Canaán. Recibió la palabra, recibió la revelación. ¿Y qué hizo? Tomó acción. Inmediatamente dijo, yo tengo que hacer algo con esta palabra. ¿Cuál es el gran problema tuyo o mío muchas veces? Que leemos, entendemos la palabra y no hacemos nada con ella. El fruto cae en tierra seca, o entre espinos, o en pedernales, piedras, y no da fruto. Porque no hace nada. Pero Abraham dijo, Dios me reveló algo, Dios se mostró, le plació revelarme lo que va a hacer con mi nación, que no existía todavía, e inmediatamente se fue a la tierra prometida. Y ahora cuando llegamos al capítulo 15, ¿verdad? Abraham ya había vivido 10 años en Canaán, la tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Era la tierra perfecta. Todos queremos llegar a Canaán. Nuestro Canaán es ese lugar donde tú y yo estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos en el momento y de la forma que Él quiere que lo hagamos. Ese es nuestro Canaán. Tu Canaán no es estar haciendo lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas y llevando a cabo tus sueños. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Y pensamos que las cosas que pensamos que son buenas no son buenas y son malas, y se cumple la palabra donde dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Y le llamarán a las cosas buenas malas y a las malas buenas. Como llamarle a papá y mamá ahora es malo. Ya no son papá y mamá, ahora son los tutores o los adultos que nos cuidan. Eso es lo que está pasando en el sistema de educación en diferentes estados de Estados Unidos. ¿Me están siguiendo? Pero pensamos que es correcto. Dice, no, Dios, yo te voy a llevar a Canaán. Y Dios llevó a Abraham a Canaán. Y estuvo ahí viviendo por 10 años. ¿Sabes qué pasa? Todavía no había hijo. Dios, llevo 10 años en Canaán. Tú dijiste que me ibas a hacer una gran nación, que iba a tener un hijo. Estoy en Canaán y sigo sin hijo. ¿Cuántos se sienten así a veces en sus vidas? Dice, ok, ¿sabes qué? José Luis tiene razón. Yo voy a hacer algo con la palabra. Voy a leerla, la voy a recibir porque Dios le plació revelarme su palabra. ¡Wow, Señor, gracias! Pero ahora voy a hacer algo. Voy a empezar a creerle, voy a empezar a orar por ella. Y voy a pararme en sus promesas y voy a creer y voy a tener fe en esta, Señor. Y aumenta mi fe para que crea tu palabra. Y te empieza a hacer eso. Pero no hay hijos.
Empieza a hacer eso, pero no hay resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Dios le dio esta promesa a Abraham en el capítulo 12 y en el capítulo 15 han pasado 10 años. Pero hay un problema, todavía no hay bebé. Tal vez Abraham le está diciendo a Dios, me dijiste que iba a tener un hijo. Llevo aquí 10 años y todavía no tengo nada. No tengo nada y me estoy haciendo más incapaz. A pesar de que él era incapaz ya al momento en que Dios le dio la promesa. Pero ahí en el capítulo 15 él decía, yo creo que soy más incapaz. ¿Cuánto les pasa eso? Cuando ya no puedes hacer algo y de repente ya no lo repites porque simplemente you gave up, te rendiste. No, soy incapaz, me estoy haciendo más incapaz, Dios. Así que en el versículo 1 del versículo 15, Dios se lo vuelve a repetir. Si no te olvides. Pero a diferencia de la primera vez, en este capítulo, Abraham dice algo. Versículo 2, Señor y Dios. Di conmigo, Señor y Dios. Di, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Vean lo que le dijo en el versículo 1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y en el versículo 2 le contesta a Abraham, ¿para qué me vas a dar algo si yo no tengo hijo? Pero vean la clave ahí. Ahora, quiero que pongan mucha atención. Dice Señor y Dios. La palabra Dios, esta es la versión, la nueva versión internacional, ¿ok? ¿Ok? La palabra Dios realmente debería de ser traducida del original, debería de ser la palabra Señor, todas con mayúsculas. La segunda, que es ¿qué? Jehová. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Y la primera es diferente, dice Señor. Yo creo que los traductores no quisieron decir, Señor, Señor, ¿para qué vas a mandarme? A lo mejor no lo quisieron traducir, sí, pero la primera palabra que dice Señor, se escribe con S mayúscula y las demás minúsculas. ¿Por qué? Porque nos está revelando otro nombre. ¿Y sabes qué nombre es ese? Adonai. Adonai, Jehová. Señor dueño de todas las cosas, mi dueño y mi Dios que se autorrevela. Vean lo que está haciendo Abraham. Vean esto, es lo que está diciendo. Si tú tienes una traducción de la Biblia, ¿verdad? La Reina Valera un poquito más tiene las traducciones correctas. Y ahorita más adelante voy a usar la Reina Valera para que vean eso. Pero hay algunas Biblias que no lo traducen. Hay otras Biblias que son parafraseadas, ¿verdad? Que te dicen el mensaje pero no lo traducen palabra por palabra. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, en el Nuevo Testamento en griego y algunas partes en arameo, ¿verdad? También la Biblia fue escrita y cuando fue traducida hay versiones que están traducidas palabra por palabra, que es como la nueva versión, la NASB, la New American Standard Bible. Esa es una versión traducida palabra por palabra. Cuando yo estudio el significado original de la Biblia en griego y en hebreo, uso siempre esa Biblia, New American Standard Bible. ¿Por qué? Porque esa es la que lo hace. La King James es otra que lo hace de esa forma, ¿verdad? La Reina Valera sería equivalente, de repente sí, de repente no. La nueva versión internacional es más coloquial, es más fácil de leer, pero hay cosas que no dice, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Pero eso no tiene importancia. El chiste es que aquí se lo estoy explicando, ¿ok? ¿Están conmigo? Ahora, si tienes una traducción de la Biblia palabra por palabra, que es esta NIV o King James, ¿verdad? Vas a ver la distinción en tu Biblia. Pero si no la tienes y es una traducción parafraseada, no lo vas a ver. Porque las versiones parafraseadas no fueron diseñadas para ser específicas como las traducciones palabra por palabra. Ahora, nada más eso fue un brevario cultural. Di conmigo, acabas de aventar una antorcha al abismo de mi ignorancia. ¿Ok? Cayó así. Negro. Y abajo. Ojalá siga aprendido. Así yo siento cuando voy al seminario y dicen cosas y yo decía, órale. ¿No? Grueso. Ok. Aquí Abraham dice, Adonai Jehová. Di conmigo, Adonai Jehová. ¿Para qué me vas a dar algo si aún sigo sin tener hijo? En otras palabras, Abraham le está diciendo, entiendo lo que me dices.
Me lo está revelando. Te ha placido revelarme tu voluntad, te ha placido revelarme tu poder, te ha placido. Entiendo lo que me dices, pero no lo veo. No lo estoy experimentando. ¿Van conmigo? Aquí Abraham le dice esto. Pero veamos una progresión que va pasando desde el versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 6, 8. Vean lo que dice aquí en el 4. No, Dios le contesta a Abraham, este hombre no ha de ser tu heredero, porque está hablando de su siervo, Eleazar. Dice, este no va a ser tu heredero, le contestó Jehová, tu heredero será ¿quién? Tu propio hijo. Ahora Dios le da detalles a Abraham acerca de lo que va a suceder y cómo es esto que él va a tener un hijo a los 100 años. ¿Cómo va a ser que nazca? Le está dando detalles de cómo va a ser que nazca un hijo de su imposibilidad. Wow. Wow. La imposibilidad, la inhabilidad, la incapacidad, aunque nos han enseñado a odiarlo y a lo mejor aunque tú te sientas mal porque eres inhábil para hacer unas cosas, ¿verdad? O incapaz para hacer unas cosas, Dios las creó para que dependamos de Él. La inhabilidad, incapacidad es parte del plan de Dios para acercarnos a Él. No lo odies, al contrario, úsalo. Dios le está dando detalles acerca de cómo Él iba a hacer que naciera un hijo de su imposibilidad. ¿No te gusta eso? ¿Cuántos sienten imposibles? Imposibles hoy. Bueno, no imposibles, imposibles de aguantar. Y no voy a decir impotentes porque no me refiero a eso. ¿No? Pero ¿cuántos se sienten incapaces de hacer algo? En su familia, en sus matrimonios, con sus hijos, en sus trabajos. ¿Cuántos nos sentimos de repente? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora ven esto. En el versículo 6, y Abraham creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová, usó su fe para poner su fe a la revelación de Dios. Y el Señor se lo reconoció como justicia. Ahora ven esto, versículo 8. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, de nuevo, Adonai, Jehová, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Versículo 9. El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra de carnero, y todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Lo que Dios estaba haciendo, dice, voy a hacer un pacto contigo. Porque los pactos se cerraban a través de este tipo de rituales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios le está dando más detalles. ¿Ven esto? Primero le dio detalles y ahora le está dando más detalles. Jehová, el Dios que se revela a sí mismo, quien también es Elohim, el creador de todo, está a punto de hacer algo de la nada en Abraham. ¿Se acuerdan de eso? Que Dios crea ¿qué? Una de las habilidades de Dios es que Dios crea las cosas de la nada. ¿Por qué? Porque Él es trascendente al tiempo, al espacio y a la materia. Él no depende del tiempo, Él no depende del espacio ni de la materia. Nada lo restringe. Entonces Dios, Elohim, Adonai, ahora está a punto de hacer algo impresionante en la vida de Abraham y Sara de la nada. Porque ellos no tenían nada para lograrlo. Tal vez tú hay cosas donde no tienes nada para lograrlo, ni siquiera esperanza. Pero Dios es experto en hacer cosas de la nada. Ahora ven esto. Le dice, Señor, tú me dijiste que harías una gran nación de mí. Me darías descendencia en el capítulo 12 y después en el capítulo 15 me lo repetiste y es necesario que me des un poquito más de información acerca de esto. Pero la manera en que Abraham posiciona a Dios es increíble. Vean, aquí está la clave. Porque cuando le pide esta información, no se la pide a Elohim, se la pide a Adonai, Jehová. Dios revela sus nombres para que le conozcamos y echemos mano de Él en las diferentes situaciones y circunstancias parecidas a aquellas en las que Dios actuó cuando reveló su nombre. ¿Están conmigo? ¿Ok? Ahora, cuando tú y yo le decimos Dios, está bien, no tienes que decir Jehová, Adonai, Elohim. No.
A ver, ¿cuál era? ¿Cómo oró hoy? A ver, ¿cómo era? Elohim, ya me confundí. Entonces le dices todo, ¿no? No importa, dile a Dios, pero sé consciente de esto, ¿ok? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Él se acerca y le dice, no me estoy acercando solamente al que puede crear todas las cosas. No solamente me estoy acercando a aquel que me reveló su propósito y su plan. Porque tú y yo, Dios nos ha revelado un propósito. Un plan hermoso para tu vida y para mi vida, ¿amén? ¿Sí o no? ¿Lo has entendido? ¿Lo has abrazado? ¿Has orado por él? Di conmigo sí o levanta tu mano, mueve tu mano ahí donde estás. ¿Verdad que sí? Lo hemos hecho, pero no hay niño. ¿Cuál fue la clave de Abraham? Que él no se acercó a Dios como Elohim ni como Jehová. Primero le reconoció como su Adonai. ¿Por qué? Porque él entendía que cuando él reconociera que él era una posesión de Dios, Adonai tomaría responsabilidad de protegerle, proveerle, guiarle, liderarle y estar con él. El gran problema de los cristianos hoy en día es que nos hemos quedado en tener una relación con Elohim, con Jehová, pero nunca le hemos reconocido como nuestro dueño. Porque seguimos haciendo lo que queremos. Amén. ¡Auch! Muy bien dicho. En otras palabras, Abraham le está diciendo, sé que ya tienes una relación conmigo, pero ahora te reconozco como mi Adonai, mi dueño. Él entendió que el Dios que es dueño sobre las cosas va a usar su poder de Elohim y va a usar su revelación. ¿Para qué? Para que este esclavo, siervo, llegue a ser lo que él dijo que iba a hacer. Y entonces ocupe su carácter, sus atributos a favor del establecimiento y el avance de su reino a través de la vida de Abraham, a través de tu vida, Omar, a través de mi vida, a través de tu vida, a través de tu vida. Pero tiene que venir un reconocimiento de el Señor. Lo que Abraham le estaba diciendo era, para que esto suceda, necesito que seas mi dueño. ¿Lo están siguiendo? Para que esto suceda, necesito que seas mi dueño. Mi cuerpo tiene que ser tuyo, porque mi cuerpo ya no puede. Mi habilidad ya no puede, mi emoción ya no puede. Estoy cansado. Cuando me dio COVID, hubo un día que le dije a mi esposa, y ahí es donde se puso ya bien preocupada, porque le dije, ya no puedo. Estaba tan cansado, estaba tan agotado, caminaba así todo encorvado, daba 3 pasos, yo pensaba que había corrido un maratón, ¿verdad? Y le volteaba con la Adri y le digo, me le dice, es que ya no puedo. Y Adri, no, ¿cómo que no puedes? Órale, no puedo, ya no puedo. Pero ahí es lo que Abraham le está diciendo a Dios. Necesito que poseas mi cuerpo porque mi cuerpo no tiene nada para hacer que esto suceda. Fui obediente, recibí la revelación. Gracias, Jehová, porque te autorrevelaste a mí. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, pero yo no veo que mi cuerpo te pueda ayudar. Y es exactamente lo que Dios quiere. Quiero que te des cuenta que no tienes nada en ti para que puedas hacer lo que yo te he llamado a hacer. Soy yo, reconóceme. Reconóceme. Cuando Abraham llama y reconoce a Dios como Adonai, Dios le da información. En el versículo 2, y cuando le vuelve a repetir el nombre Adonai, Dios le da más información. Muchos de nosotros estamos atorados en esta relación con Jehová porque nunca le hemos recibido como Adonai. Queremos que Dios haga lo que dice su palabra, lo que dice que Él puede hacer. Queremos que lo haga sin darle derecho a poseernos. Sin darle derecho a poseer nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, a nuestros negocios. No, Señor, tú no te metes con mi negocio, yo tomo decisiones. Y si yo tengo que hacer tranzas para que el negocio vaya bien, las voy a hacer. ¿Por qué? Porque aquí yo soy Señor. Y Dios dice, no. ¿Quieres experimentar a Jehová? ¿Quieres experimentar al Dios Elohim? Tienes que hacerme tu Señor. Amén.
En todas las áreas de tu vida, cuerpo, alma y espíritu. Y la realidad es que todos somos faltos en esto. Somos faltos. El problema de la iglesia. Tenemos muchos cristianos que quieren que Dios los lleve al cielo, pero no están dispuestos a que Él sea el Señor, su dueño en la tierra. Y ese somos tú y yo. ¿Por qué el mundo está como está? Es problema de la iglesia, porque la iglesia no ha sido lo que ha sido llamada a ser. Mucha gente es que ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Dios te dice, yo ya te lo dije. Quiero que seas un real sacerdocio y una nación santa, que seas partícipe del ministerio de la reconciliación, que vayas y prediques el evangelio a toda criatura, los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñes a obedecer mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando la gente vive, cuando una comunidad vive de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, la luz de Dios empieza a brillar, a brillar, a brillar, y cada vez es más grande y cada vez es más potente, y la sal que somos nosotros empieza a darle sabor al mundo, y la gente quiere probar y quiere estar donde está la luz, porque yo no conozco a nadie que le guste estar en las tinieblas, no conozco a nadie que le guste estar en la depresión, hundido, no conozco a nadie que haya pasado un divorcio y que haya dicho, ay, qué bonito divorciarme, me quiero divorciar otra vez. No, han estado en problemas difíciles y están dolidos y están desquebrajados y necesitan ver a una iglesia que brille, una iglesia que traiga esperanza, una iglesia que les diga, mi Cristo, mi Dios Adonai puede hacer que todas las cosas sucedan, aún a pesar de tu inhabilidad, aún a pesar de tu incapacidad, aún a pesar de tu impotencia. Dios lo puede hacer. Eso es lo que necesitamos ser como iglesia. No nada más venir los domingos. Sal y sé. Salgamos y seamos. Amemos. Como Dios le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, en fe, en conducta. Seamos ejemplo, iglesia. Despertemos. Ay, es que Señor, a mí me gustaría hacer esto, porque este pecado, ¿cómo me gusta? Y Dios dice, no. Ay, híjole, que agarro aire. Se fue el COVID, ok. Y Dios dice, no. Yo soy Adonai. ¿Recuerdan ese canto? Oh, Adonai. Oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai. ¡Pam, pam! Oh, ok. ¿Están conmigo? Oiremos su palabra. Se nos va a revelar cuando vengas a la iglesia. Pero muchas de las promesas, escuchen muy bien esto, muchas de las promesas de Dios, específicamente aquellas que tienen que ver con nuestra vida personal, obviamente que la vida es personal, pero quiero hacer una redundancia, ¿ok? Están atadas o dependen de nuestra confesión de Dios como Adonai. Porque Dios tiene que tomar control de ti. Moisés hizo lo mismo. La vez pasada hablamos de Moisés, ¿se acuerdan? Dios le llama, le dice, quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud, quiero que lo saques de ahí, ve a enfrentar a Faraón. Y le da un llamado extraordinario. Y Moisés le dice, pero yo soy tartamudo, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo es que yo? ¿Quién le voy a decir que me está enviando? ¿No? Y ahí Dios revela su segundo nombre y dice, diles que te mande yo soy el que soy. Jehová. Yo quiero que les manden esto. Y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 10 del libro de Éxodo, en la versión Reina Valera. Estoy usando la versión Reina Valera porque la nueva versión internacional no tiene estas diferencias. Dice, entonces dijo Moisés, ¿a quién? A Jehová. Por favor, Señor. De hecho, la versión original dice por favor, no dice ay. La versión Reina Valera dice ay, pero la versión original en hebreo dice por favor. Y lo puse así en este pasaje. Entonces dijo Moisés a Jehová, por favor, Señor, ¿qué? ¿Qué es Adonai? ¿Quién es ese Señor? Adonai. Dice, por favor, Adonai, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablaras a tu siervo. Vean esto, porque yo
soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Lo que está diciendo Moisés a Dios es, no puedo hacer aquello que me estás pidiendo que haga. Lo que me estás llamando a hacer requiere algo que no tengo. Perdona. Yo no tengo perdón para esa persona. Ama. Yo no lo puedo amar. No tengo lo que me estás pidiendo que haga, Señor. Pero Moisés hace algo impresionante. ¿Sabes qué es? Reconoce a Dios como Adonai. Lo reconoce como Adonai. Versículo 11 del capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la...? Me encantan estas respuestas de Dios, así como cuando te dice, in your face. ¿No? Así que le estás poniendo, ¿sí? Así que le estás poniendo pretextos y de repente Dios te dice, ¿cómo que no puedo, hijo? ¿Cómo que no puedo? Así con acento norteño de Chihuahua. ¿Cómo que no puedo? Y fíjate lo que dice aquí el Señor. Dice, yo Jehová, y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? Es que yo soy tartamudo. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿No les gusta? Pero lo hace con amor, Dios, no nada más te da zapes, o sea, lo hace con amor porque nos ama, amén. Pero dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo, por favor, Adonai, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En pocas palabras, Moisés dijo, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Si tu voluntad es enviar a alguien y en tu voluntad está enviarme, ahora, Señor, hazlo, porque tú me diste la boca, tú das vista al ciego, tú haces oír al sordo, porque tú habilitas la boca del tartamudo y del mudo. Señor, envíame, o sea, mándame a hacer lo que quieres que tengo que haga, porque tú eres el que manda en mi historia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo hice la boca, yo hice al mudo, yo hice a los sordos, yo hice los ojos. Le está diciendo, si tú me haces tu Adonai, vas a quedar sorprendido de cómo hago hablar al mudo, oír al sordo, ver al ciego. Solo hazme tu Adonai. Nada, iglesia, nada se compara con ver a Dios hacer algo que tú sabes que no podías hacer. Nada. Iglesia, tenemos que conocer a Adonai. Tenemos que conocer a Adonai. Él te dice, sabes que yo veo tus limitaciones. Yo ya las vi, pero hazme tu Adonai. Nada se compara con ver a Dios hacer algo que tú sabes que no podías hacer. Dios es un Dios de milagros. Y Dios quiere obrar milagros. Dios quiere desafiar las reglas de la naturaleza y las leyes de la naturaleza a través de su iglesia, para que vean el poder de Dios. Y Dios lo ha hecho. Dios sana gente. Dios sigue sanando. Dios sigue libertando. Dios sigue haciendo cosas increíbles. Y no lo hace porque alguien sea muy especial. Lo hace porque le place, porque es la manera en que Él glorifica su nombre y avanza su reino. Amén. Amén. Una vez me acuerdo que estaba predicando algo así en un congreso y de repente una señora, y estaba predicando los milagros de Dios, y regó una señora y me dice, oye, ¿podrías orar por mi hijo porque tiene los pies así? Y cuando corre no puede correr porque se cae. Y yo, ¿por qué anduve de hablador? Entonces dije, claro, sí, pues Dios puede ser todo. Ay, Señor, ayúdame. Nos vamos de pique, ¿no? Agárrenme que soy ratero, ¿no? O sea, y me acuerdo que nos agachamos y empezamos a orar por el bebé. Sus pies se le enderezaron. Salió corriendo. Y la señora, wow, imagínense. Y yo, wow, ya me hice el baño. Ay, ¿no? Dios, y no lo hizo porque yo tenga el don de... No, Dios lo hizo porque le place. Pero atrévete a creerle que Él puede usar tu inhabilidad. Y verás cosas que tú sabes, porque sabes que tú no lo pudiste hacer. Matrimonios restaurados, vidas restauradas, hijos restaurados. ¿Y sabes qué? Una tierra restaurada. Porque hay una iglesia que conoce a Adonai.
Cuando ves que estas cosas suceden, dices, ese fue Adonai. Ese fue Adonai. Tú y yo podemos llegar a experimentar lo que Adonai puede hacer si solo... No podemos experimentar lo que Adonai puede hacer si solo lo tenemos como un Dios que está ahí o allá. Al Dios que visitamos cuando se nos rompe el matrimonio, cuando estamos en problemas. Tú no puedes experimentar ese Adonai. Vas a experimentar parte de su bendición, pero cuando te vayas, se va a volver a ir. Porque Dios quiere que estés con Él no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. No vas a experimentar aquello que Adonai puede hacer si lo buscas de vez en cuando para que te ayude a arreglar tu vida. No debemos hacerlo debemos hacerlo nuestro Adonai. Hoy en día, la iglesia tiene que reconocer a Adonai sobre la tierra. Hoy. Hoy en día tenemos que ser la iglesia. Hoy. Yo creo que aquí vemos todos los que estamos aquí. Somos gente que hemos hecho a Dios, el Dios de nuestra relación, el que nos revela las cosas. ¿Cuántos aprendimos hoy? Levanta tu mano si tú aprendiste de Dios hoy. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir por esas puertas y vamos a decir, ¿qué vamos a comer? O realmente decir, Señor, perdóname. No te he hecho mi Adonai. No te he hecho mi Señor. Hago de mi vida lo que se me pega la gana. ¿Cuántos están aquí que son así? Yo soy el primero. Porque sabemos lo que Dios nos ha hablado y hacemos nuestra voluntad. Nada más yo. ¿Y por qué ustedes no predican? Digo, pues si ustedes son tan santos, pues mejor pásense ustedes acá, ¿no? Hacemos lo que se nos pega la gana. Es que, Señor, dame chance, nomás un ratito, Señor. O sea, ¿qué te quito? Si voy a estar contigo la eternidad, ¿qué te quita un día? Y tal parece que Dios desde el cielo se ríe y dice, ay, mi hijo. Así como que, ay, tú nomás no entiendes. Te voy a tener que mandar una pruebita. O dos. Satanás, puedes tocarlo. No toques su vida, pero tócalo, zarandéalo, para que aprenda quién manda. Ay, José Luis, ¿cómo crees si Dios es un Dios que nos ama? Exactamente porque te ama, Dios te corrige. Job, no había un hombre como él sobre la tierra. Dios le dijo esas palabras a Satanás. ¿Has considerado a Job? ¿De dónde viene Satanás? Pues vengo de echar el rol sobre la tierra. A ver a quién me echaba, a quién me... Y Dios, Job estaba orando, haciendo sacrificios, portándose bien. Y Dios voltea con Job y le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? No hay hombre como él sobre la tierra. Y Satanás le dice, pues no, pues es que él te adora porque tiene todo. Pero quítaselo y vas a ver cómo te maldice. Dice, ok, tócalo, pero no toques su vida. El libro de Job tiene un propósito muy importante: mostrarnos que Dios es Dios, que Él es Señor y que Él sabe lo que está haciendo. Job tuvo lepra, se le murieron sus hijos, su esposa lo dejó, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos venían y le decían, es que estás pecando, estás en pecado, por eso tienes que arrepentir, por eso te pasa lo que te pasa, y tú que pecas no te está pasando nada. Por la gracia de Dios, no era eso lo que estaba enseñando. Tenemos una mala teología de la retribución de Dios. Pensamos que si hacemos cosas buenas nos va a ir bien y si hacemos cosas malas nos va a ir mal. Hay gente que hace muchas cosas malas y les va bien, y hay mucha gente que hace cosas buenas y les va mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano y sabe lo que está haciendo, y es necesario que te pase lo que te pase. Punto. Dejemos de creer doctrinas equívocas, erróneas de Dios.
Cuando Dios permite que algo malo te suceda es porque Dios te está haciendo crecer, te está haciendo madurar, te está haciendo reflexionar, te está corrigiendo, porque Dios al que ama corrige. Pero el diablo lo hace para destruir. Pero lo que el diablo intenta para destruir, Dios lo usa para bendecir. Porque al final del día Job tuvo mucho más de lo que le fue robado. Fue un hombre más rico y conoció lo más importante, que su Dios era Adonai. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer ahora que salgamos de la iglesia? Oh, wow, hoy tuve un encuentro con Jehová, el Dios que se autorrevela. Entendí la palabra como nunca lo había entendido. Estoy creciendo como nunca había crecido en tantos años de ser cristiano. Ahora estoy entendiendo la palabra. ¿Cuántos nos sentimos así? ¿Pero qué vas a hacer con ello? Tuve un encuentro con Jehová, sí, pero puedes cruzar las puertas y decir: Adonai, ahí quédate. Quiero a Elohim y quiero a Jehová, pero Adonai, arrepintámonos, iglesia.